De ganar la Premier League más extraordinaria de toda la historia a descender a la tercera división, todo esto en un periodo de tan solo 10 años. Pocas personas vieron venir esta pesadilla para el Leicester City, así que hoy te cuento por qué se ha dado y cómo ha sido la caída del club que nos hizo creer en los milagros. Así que bienvenidos una vez más a mi canal y hoy no vamos a hablar de un equipo de la Premier League, pero sí de uno que estuvo recientemente en ella, porque todo el mundo tiene un pequeño espacio en su corazón para el Leicester City, sobre todo a raíz de lo que hicieron en la temporada 2015-2016, cuando ganaron la que es probablemente la liga más extraordinaria de toda la historia del fútbol inglés. Pero lo cierto es que ahora están en una situación bastante diferente, porque esta temporada seguramente han firmado la peor temporada en toda la historia del club, porque lo cierto es que ya han confirmado su descenso a la tercera división tras firmar ese empate por 2-2 contra el Hull City en el King Power Stadium. Así que Leicester City la temporada que viene jugará tan solo por segunda vez en la historia en la tercera división en los 142 años de historia que tiene el club. Lo cierto es que esta ha sido una temporada muy complicada para Leicester, tanto en lo deportivo, porque en ningún momento han podido encarrilar realmente una racha de buenos resultados para poder quedarse en la segunda división, como en los despachos y en lo económico, porque esta temporada Leicester City ha recibido una sanción de 6 puntos negativos, 6 puntos menos, por haber roto las reglas de sostenibilidad y beneficios de la liga inglesa. Pero como pueden ver en la clasificación, lo cierto es que si al Leicester le sumaban esos 6 puntos, de todos modos estarían en la zona de descenso. Eso sí, en los últimos partidos hubiesen podido rascar la salvación, pero lo cierto es que de todos modos se le hubiese complicado la temporada. Además, esto es parte de una caída pronunciada que ha tenido el Leicester City en los últimos años, porque ya en la 22-23 descendieron de la Premier League a la segunda división, siendo el séptimo equipo con mayor presupuesto de toda la Premier League, pero es que además este año también han descendido a la tercera división en la League One, siendo el equipo de la Championship con mayor presupuesto y con mayor carga salarial. No es primera vez que un ex campeón de la Premier League termina descendiendo a la tercera división en un periodo corto de tiempo, pero lo cierto es que eso había pasado muchísimos años antes. Pasó en 1950, cuando el Portsmouth ganó la liga justamente en 1950 y termina descendiendo en 1961. Pasó con el Leeds, que ganó la liga en 1992 y años más tarde, en el 2007, termina descendiendo a la League One. Pero también pasó con el Derby, que fue el equipo que lo había hecho de forma más rápida, quien ganó el título en 1975 para terminar cayendo a la tercera división en 1984, pero evidentemente en la era moderna nunca había pasado nada similar. Como les digo, que un campeón terminase cayendo tan solo 10 años después a la tercera división no había pasado en la era moderna del fútbol inglés, pero sí habíamos visto varios casos de equipos que habían descendido en temporadas consecutivas desde la Premier League a la tercera división. Lo pueden ver en pantalla, pasó con el Swindon Town en 1993 a 1995, con el Wolverhampton de 2011 a 2013, con el Sunderland de 2016 al 18 y más recientemente con el Luton Town de 2023 a 2025. Pero como les digo, es muchísimo más llamativo para el Leicester City, teniendo en cuenta que ganaron la Premier League hace 10 años y que además hace 5 habían ganado la FA Cup, sobre todo teniendo en cuenta eso, que los Foxes eran un equipo que por lo general quedaba bastante bien en la Premier League, sobre todo después de haber ganado el título, quedaban en esa parte alta de la clasificación y actualmente ya acumulan 3 descensos en los últimos 4 años, algo que parecía cambiar la tónica después del ascenso que consiguieron de la Championship a la Premier con Enzo Maresca como entrenador, pero después de que se marcha Enzo Maresca como técnico del club, realmente todo han sido altibajos para los Foxes, pero notablemente con más bajos que altos. Y es por eso que el Leicester el año que viene va a jugar por tan solo segunda vez en su historia en la tercera división inglesa. En los 142 años de historia que tiene el club, tan solo habían jugado en la tercera división en la League One en la temporada 2008-2009. Eso sí, sigue existiendo una remota posibilidad de que Leicester se quede en la segunda división en la Championship, pero no depende de ellos mismos, sino de la sanción que le terminan aplicando finalmente al West Brom, que también rompió las reglas financieras de la liga inglesa, pero se estima que la sanción va a ser nada más de 4 puntos, así que Leicester necesitaría ganar prácticamente todo, que el Oxford no sume y que además el West Brom tampoco suma, así que realmente es una posibilidad que se antoja prácticamente imposible, así que probablemente, con toda probabilidad, vamos a ver el Leicester City el año que viene en la tercera división. Es por eso que los aficionados evidentemente están muy disgustados, así lo han demostrado. Por ejemplo, abuchearon a todo el equipo después de que se confirmara el descenso en ese partido contra el Hull City, porque ya saben que el año que viene van a tener partidos en su calendario como el de Doncaster,
como el del Wycombe Wanderers o también el del Bromley, un equipo que ha pasado 132 de sus 134 años de historia en categorías no profesionales. Y el Leicester City ha llegado hasta aquí realmente por tener una de las peores rachas en toda su historia como club, porque tan solo ha conseguido ganar 2 de sus últimos 20 partidos en la Championship, y eso se puede explicar a raíz de cifras como estas, porque han perdido 30 puntos tras ir ganando esta temporada, más que cualquier otro equipo. El equipo que actualmente dirige Gary Rowett es el más goleador de la mitad inferior de la tabla de la Championship, con 56 goles, pero solo el Sheffield Wednesday ha encajado más goles en la división. Además, como pueden ver, también han disminuido la cantidad de goles anotados por 90 minutos, también han aumentado significativamente los goles concedidos por 90 minutos y, evidentemente, por eso han descendido la cantidad de puntos que han conseguido por partido. Y todo esto con una plantilla que en ningún caso está hecha para poder descender, porque uno se pone a ver los nombres que están actualmente en el equipo del Leicester City y realmente son jugadores bastante destacados, con nombres muy llamativos, que sobre todo son muy experimentados, ya no solo en la Championship, sino sobre todo en la Premier League. Como pueden ver, este fue el 11 que usó el Leicester City en el partido contra el Hull City, en el que terminaron descendiendo, y lo cierto es que podemos ver a Begovic, a Ricardo Pereira, a Vestergaard, Oliver Skip, de Córdoba Reed, Patson Daka, porque entre todos ellos, 8 de los 11 titulares ante el Hull City han jugado 50 o más partidos en la Premier League. Entre todos los titulares acumulan más de 1000 encuentros disputados en la Premier League, un total de 1009 encuentros, algo realmente extraordinario. Pero es que si nos fijamos en el banquillo, también vemos nombres bastante conocidos como Harry Winks, Chudbury, Jordan Ayew, Joe Aribo, y es que precisamente de los 9 futbolistas del banquillo, 4 han jugado 50 partidos o más en la Premier, pero lo más impresionante es la cantidad de encuentros que acumulan entre todos en la Premier League, un total de 638 disputas, cifras de experiencia muy por encima del promedio y de lo que es habitual en la Championship. Y como les digo, realmente es una dinámica negativa en el Leicester City que se venía acarreando de temporadas anteriores, pero que realmente también tiene muchísimo que ver con las decisiones que se han tomado este año, porque no han sido para nada buenas. En primer lugar, terminan fichando a Martí Cifuentes, el entrenador catalán, para que sea su técnico desde el principio de temporada, y uno de sus principales objetivos era poder restablecer la relación entre los jugadores y la afición, porque estaba completamente rota, sobre todo teniendo en cuenta que Martí Cifuentes era el 6º entrenador del Leicester City en las últimas 3 temporadas, algo realmente bastante llamativo. Pero es que al final Martí Cifuentes no pudo encarrilar buenos resultados y por eso lo terminaron despidiendo el 14 de enero. Todo con una plantilla que, como pudieron ver, realmente tiene nombres de Premier League, tanto por calibre del nivel que se supone que tienen que tener los jugadores y también por el salario que tienen, algo que indigna muchísimo a toda la afición del Leicester. Y esto es lo más cuestionable de todo, porque con Martí Cifuentes es cierto que no estaban teniendo una buena dinámica, no estaban teniendo los mejores resultados, pero sí estaban fuera de la zona del descenso y, lo que es más importante todavía, también estaban puntuando más de lo que estaban haciendo ahora con el entrenador actual, que fue el reemplazo de Martí Cifuentes, que es Gary Rowett. Justamente llegó como reemplazo de Martí Cifuentes, llegaba del Oxford United, fue despedido por el Oxford United, así que Gary Rowett puede decir que esta temporada realmente ha contribuido al descenso de 2 equipos de Championship, porque justamente el equipo que está por encima del Leicester City es justamente el Oxford United. Pero lo que resulta más cuestionable es justamente eso. ¿Cómo vas a contratar a un entrenador que justamente viene de un rival por el descenso en la lucha en la que te habías metido y que además justamente le estaba yendo mal esta temporada? Sí es cierto que Gary Rowett, por ejemplo, pudo encarrilar la temporada del Oxford United el año pasado para poder dejarlos en la Championship, pero este año había pasado todo lo contrario, así que la decisión desde un principio estaba mal encaminada. Y evidentemente, con todos estos malos resultados, el ambiente en el King Power Stadium, en el estadio de Leicester, se volvió bastante tóxico, por lo cual a veces era hasta más perjudicial para todo el equipo jugar en casa que jugar como visitantes, porque la afición les hacía saber los disgustados que estaban a todos los jugadores, también a la directiva y evidentemente al cuerpo técnico. Pero es que también lo dejaron saber los exjugadores del club, como Matt Piper, que dice: el Leicester ha tenido equipos espantosos a lo largo de los años y algunos jugadores realmente malos, y yo he formado parte de esas plantillas, así que no me estoy exculpando, pero lo que sí diré es que incluso cuando éramos realmente malos, seguías teniendo jugadores que se ponían la camiseta y lo daban todo. Por eso es que en este caso Matt Piper no puede entender
que los jugadores no diesen más. Y esto ha dado lugar realmente a escenas desagradables entre los aficionados y también jugadores del club. La más destacada es la que pasó con Harry Winks hace tan solo un par de semanas, justamente en el encuentro previo al del Hull City, cuando el Leicester perdió por 1-0 contra el Portsmouth en Fratton Park. Y cuando iba saliendo Harry Winks del estadio, se vio envuelto en un intercambio de insultos con algunos aficionados, cuando además todos los aficionados estaban cantando realmente por la dimisión de toda la directiva y evidentemente expresando su disgusto con todos los jugadores. Y es por eso después que en el partido contra el Hull City todos los aficionados empezaron a abuchear al equipo antes de que empezase el encuentro, algo que realmente es bastante llamativo en toda la historia del Leicester City, pero es que además el locutor del Leicester City, del King Power Stadium, evitó leer el nombre de los suplentes. Justamente como les mostré antes, Harry Winks fue suplente en ese partido para que no se acrecentasen los gritos e insultos en contra de Harry Winks. Pero como les dije desde el principio, esto no es algo que viene pasando tan solo por un año, sino que la situación del Leicester City se ha complicado realmente en los últimos años en general. Así que vamos a repasar un poco todo lo que ha pasado para entender cómo han llegado hasta aquí. Hay que empezar por analizar realmente lo que pasó en la temporada 2022-2023, porque no se entiende cómo ese año terminaron descendiendo, sobre todo por la plantilla que tenían con nombres muy destacados como Tielemans, como Vardy, como Maddison, como Dewsbury Hall, que ahora le está yendo muy bien en el Everton. De hecho, les dejo este video por aquí en el que analizo la actualidad de los Toffees y por qué les está yendo tan bien esta temporada en la Premier League. Pero volviendo al Leicester City, ya se podía prever de cara a esa temporada que empeorasen ligeramente, pero en ningún caso que acabasen descendiendo. Porque esto ya lo había avisado Brendan Rodgers, el entrenador del Leicester City en aquel momento, en 2022. Justamente había avisado de la temporada difícil que se le podía venir al club por las condiciones complicadas que tenían a nivel económico, no solo por parte del Leicester City como club, sino también del King Power International Group, que es el dueño del Leicester City. Dijo que la realidad es que él quería más fichajes, necesitaba más refuerzos, pero que no los podía conseguir. Como pueden ver en pantalla, justamente Brendan Rodgers dijo: es una pena, tenemos que trabajar en ello y si lo conseguimos, esperemos que podamos mejorar la plantilla, porque si queremos competir a un nivel parecido al que hemos tenido, tenemos que ser capaces de hacerlo. Si no, entonces las expectativas serán otras. La realidad es que las expectativas fueron otras, pero en ningún caso nadie se podía imaginar que un equipo como el que tenía en aquel momento el Leicester City terminase descendiendo. Y esto evidentemente era consecuencia de las malas decisiones que ya estaba tomando el Leicester City, porque habían clasificado en par de ocasiones a competiciones europeas. Como pueden ver por aquí, habían quedado muy bien en la Premier League, habían quedado en 9ª posición, 2 años quedaron quintos de forma consecutiva y estuvieron los 2 años muy cerca de poder meterse a la Champions en esa jornada final. Después fueron octavos, terminaron llegando a las semifinales de la Conference League contra la Roma, y lo cierto es que la directiva del Leicester pensó que estaba en una situación distinta a la que realmente estaban. Pensaban que realmente era ahora su lugar natural estar en ese tipo de posiciones. Por eso empezaron a hacer una serie de renovaciones que no tenían que pagar, que realmente estaban fuera de mercado, tanto para el Leicester City como para la Premier League, ya teniendo en cuenta que es una liga en la que se paga muchísimo, sobre todo en comparación al resto de competiciones europeas. Y es que además, justamente 12 meses después de que el Leicester City disputa esas semifinales de la Conference League contra la Roma, terminaron descendiendo y se le vino todo abajo al equipo del Leicester City. Porque fue justamente en ese momento que empezaron las pesadillas financieras que ya venían justamente de años anteriores, pero que de forma clara se empezaron a acentuar a raíz del descenso del Leicester City a la 2ª división. La realidad de los Foxes es que actualmente siguen dependiendo muchísimo de la familia Srivanadaprava, que espero que lo haya dicho bien, se los dejo escrito de todas formas, porque el nombre realmente es digno de trabalenguas, que son los dueños del club. Pero justamente todo empezó a cambiar a raíz de lo que pasó en 2018. Justamente ese año termina falleciendo Kumbichai, que era el dueño principal del club, y a raíz de eso se rompió un poco la relación entre los dueños actuales, que justamente quien dirige todo el grupo del Leicester City ahora mismo es Kuntop, que es el hijo de Kumbichai, y justamente la relación nunca ha sido tan buena, pero también se ha complicado todo en materia económica. Sobre todo comenzando por una práctica que es bastante común en varios equipos de la Premier League, que incluye justamente una cláusula a todos sus jugadores en todos sus contratos de que si terminan descendiendo a la 2ª división, tienen pues esa cláusula
de que el contrato de todos los jugadores, el salario se va a reducir en un 30 o un 50%. Según informan desde Inglaterra, la realidad es que el Leicester City no tenía esta cláusula en ninguno de los contratos de todos sus jugadores. Es por eso que después el club termina destinando una carga realmente imposible de aguantar al salario de todos sus jugadores. Como pueden ver, ya todo venía desde antes con esas renovaciones que les dije que no tenían que hacer y terminaron realizando. En la temporada 2022-2023 destinan 116% de sus ingresos a salarios de los jugadores, algo evidentemente insostenible. Y después en la 23-24 destinaron un 102%, algo que no se puede mantener para ningún equipo de fútbol. Lo peor de todo esto es que siguieron realizando renovaciones que eran indebidas, impropias, según la situación en la que estaba el Leicester City. Fue lo que pasó con Wilfred Ndidi en 2024, por ejemplo, que le dieron un contrato de más de 200.000 libras semanales, un contrato que realmente solo está a la altura de jugadores del Big Six, que el resto ni siquiera se plantean, y el Leicester se lo dio a Wilfred Ndidi nada más ascender a la Premier League en 2024, tan solo para que Ndidi se marchase a la Liga Turca unos meses después. Es por eso que el año pasado el Leicester City tuvo unas pérdidas de unos 71 millones de libras y realmente en los últimos 4 años han tenido en 3 ocasiones pérdidas mayores a los 70 millones. Evidentemente algo que también es insostenible para un club de fútbol que quiere estar de la forma más sana posible. Según explicó el club en un comunicado, realmente todas estas pérdidas llegaban por la falta de ingresos recurrentes que antes sí tenían y también porque habían dejado de vender jugadores como antes sí hacían, porque antes el Leicester City vendía al menos una estrella por temporada, como pasó con Drinkwater, como pasó con Mahrez, como pasó con Kanté, como pasó después finalmente con Maddison, pero realmente después terminaron de llegar esos ingresos por ventas porque dejaron de tener jugadores de esta calidad y dejaron de vender justamente jugadores cada año. Es por eso que el curso pasado las pérdidas operativas del Leicester City antes de tener en cuenta la venta de jugadores cayeron a su punto más bajo desde 2018, sin tener en cuenta el año de la pandemia, porque realmente ahí fue por motivos extraordinarios, pero lo cierto es que ahí se sigue evidenciando la realidad complicada en la que está el Leicester City y sobre todo ahora que se le va a seguir dificultando, porque realmente el problema no es solo el descenso, sino lo que viene después. Así que ahora el Leicester tiene que llevar a cabo una reducción de la masa salarial de todo el equipo en un 30 o 40%, algo que se supone debería ser más fácil porque aprendieron de los errores del pasado y metieron esa cláusula del descenso, así que ahora como terminaron descendiendo pueden reducirle justamente el contrato a sus jugadores a un 30 o 40%, pero de todos modos, bajando a la tercera división, hay jugadores que son realmente difíciles de poder pagar, que realmente no tienen estatus para tener contrato en tercera división, para estar jugando en la League One, así que es difícil que se puedan quedar en el equipo, además como seguramente van a tener la necesidad de poder vender a varios jugadores. Y esto teniendo en cuenta evidentemente las necesidades de los jugadores, de muchos que no van a querer estar en la tercera división por el nivel que tienen, pero también las necesidades del Leicester City a nivel financiero, como les comento, porque se espera que de cara al año que viene en la League One los ingresos del Leicester bajen en un 50%, que además sería tan solo un tercio de lo que ganaban en la Premier League. Como pueden ver, para un club que ganó la Premier League hace 10 años y la FA Cup hace apenas 5, la caída de los ingresos será especialmente acusada, mientras que en la máxima categoría disfrutaban de unos ingresos anuales de unos 187 millones de libras, la realidad es que es probable que al final de esta temporada de la Championship apenas superen los 100 millones y que en la League One se reduzcan hasta los 60 millones de libras anuales previstos. Todo esto según cifras y estimaciones de un economista de Sky Sports. A pesar de la caída de los ingresos, el Leicester seguiría siendo con diferencia el club con mayores ingresos de la división de la próxima temporada, como pueden ver también, ya que los ingresos medios de un club de la League One son aproximadamente de 10 millones de libras. Y el Leicester City seguiría teniendo estos ingresos de 60 millones, que son 6 veces más del promedio de la League One, como pudieron ver, no solo por las dimensiones del club que es el Leicester City en Inglaterra, sino también por el paracaídas, el pequeño colchón económico que tiene el Leicester City por haber estado en la Premier League, porque cualquier equipo que desciende de la Premier League tiene un pequeño paracaídas financiero, justamente de un 55% de los derechos televisivos la temporada inmediatamente después de que desciendes, 45% en la segunda y de un 20% en la tercera. Sin embargo, por descender de forma tan rápida y tan acentuada, por tener un corto paso en la primera división y en la segunda, porque en la Premier League después de haber ascendido tan solo tuvieron un año, lo cierto es
que de cara a la temporada 2027-2028 los ingresos del Leicester City, si estuviese en Championship, serían de unos 12 millones de libras y en la League One serían de menos de 3 millones de libras, una caída realmente extraordinaria. Esto quiere decir que de cara a la temporada 2027-2028 ya el Leicester se quedaría sin ayuda financiera y si no consiguen ascender a la segunda división el año que viene, la realidad es que para la 27-28 tendrían 95% de ingresos menos a nivel televisivo de lo que tenían en la Premier League. Es realmente extraordinario lo que ha pasado con el Leicester City, un equipo que hace tan solo 10 años maravilló a todo el mundo para conseguir uno de los mayores milagros en toda la historia del fútbol, que encantó a todo el fútbol inglés, y realmente es triste ver la situación actual en la que están, porque es cierto, nadie le va a quitar a todos los aficionados los momentos por los que pasaron, tanto por haber jugado en la Champions la temporada después de haber ganado la Premier League, por haber ganado evidentemente esa Premier League, por haber ganado la FA Cup, la Community Shield. Nadie le va a quitar esos logros y esas alegrías a la afición del Leicester City, pero probablemente también va a ser muy difícil de borrar todo lo que está pasando actualmente.